¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo análisis del capítulo número 15 de Dragon Ball Daima. Este tipo de capítulos que ya casi que venimos teniendo del anterior, una especie de transición donde todavía se están contando y develando la llegada del clímax final, la llegada de lo que sería casi la batalla final de Dragon Ball Daima. Sin embargo, acá vamos a analizar porque está lleno de datos y referencias. Porque recordemos, cada video que hacemos los viernes no son un resumen, una sinopsis, no, eso lo hacen otros canales y lo hacen muy bien. Acá vamos a ver curiosidades, referencias, easter egg y todo lo que no viste del capítulo número 15 de Dragon Ball Daima. Comenzamos con el nombre de este episodio. Sí, es el número 15, cuyo nombre es El Tercer Ojo. Y yo creo que a todos nos pasó lo mismo, porque Goku, siendo perseguido por un ejército, es un claro easter egg a la Patrulla Roja, porque él también entró a su base y fue perseguido, disparado por el ejército de la Patrulla Roja. Esta no es la primera vez que Goku es paralizado por un disparo. Si bien esto pasará más adelante, recordemos que en el inicio de la saga de Moro aparece Merus, donde también con un disparo paraliza a Kakaroto. Acá tenemos una especie de mapa donde vemos el castillo del rey, o al menos lo cercano al castillo, donde está rodeado de una ciudad. Fíjense que puede ser un plano del primer mundo del reino demoníaco. Este guardia de la torre sin duda es de la misma raza que Dabura. Fíjense que físicamente son muy parecidos. Acá, cuando el Rey Goma está viendo el tercer ojo, aparecen varios objetos misteriosos alrededor. Esto parece ser diseños o model sheet de Toei Animation, porque miren, están casi con fondo blanco y mostrándonos en primera persona. Si bien ya lo vimos antes, acá vuelve a aparecer Aura, el padre del anterior rey Dabura. Y hablando de anteriores reyes, fíjense que en esta imagen, mientras están explicando cuál es el pasado de este ojo y la importancia del tercer ojo maligno, vemos un montón de reyes antiguos. Y todos esos tienen algún parecido a otros personajes de Dragon Ball. Por ejemplo, este primero sin duda tiene una similitud entre Janemba, gran protagonista de la película de la fusión de Goku y Vegeta, y también hay algo de Rey Goma con esos cuernos ahí arriba. El que vemos ahora tiene un gran parecido a Belzebú, el protagonista de Sandland, otro manga de Akira Toriyama que hace poco también recibió una adaptación animada, pero acá este Belzebú parece ser adulto. Majin Osoto, un personaje creado por Akira Toriyama para videojuegos, que hay que resaltar que también tiene un tercer ojo. Fíjense acá en el diseño, y lo vimos hace poco también en Super Dragon Ball Heroes. Muy parecido a Satán, el padre de Belzebú en el manga Sandra que nombramos anteriormente. ¿Acaso suceden en tierras alternativas pero dentro de Dragon Ball? Bueno, eso no lo sabemos. Vuelve Dabura después de muchos años. Acá nos cuentan que fue él mismo quien robó el tercer ojo a su propio padre, con la intención, por supuesto, de robarle el cargo y quedarse como el actual rey de los demonios. Acá hay un dato súper interesante. Nos cuentan que Goma, el actual rey del reino demoníaco, era el vicegobernante del mundo de los demonios. Por lo tanto, al ser en segundo en la jerarquía del mundo de los demonios, por eso pasó a ser el actual rey. Casi como es Degesu ahora, que es el segundo del eslabón. Es decir, que si muere el rey Goma, probablemente Degesu pase a ser el rey de los demonios. Estos seres parecen ser de la misma raza que Hibis. Fíjense que tienen un gran parecido. Y hablando de Hibis, viene una demonia y le pide a cambio de un beso que le dé el cinturón. Esa demonia tiene un gran parecido a Tou, así, un personaje demonio también creado por el mismísimo Akira Toriyama para videojuegos. Luego de que Hibis recibe su regalo, fíjense cómo se para, así, igualito a Arale, la protagonista del manga Doctor Slump de Akira Toriyama. Esa pose de Goku subiéndose al báculo sagrado es referencia a un montón de situaciones donde él también se subía al báculo y para ver más allá se sentaba de esa misma manera. Y finalmente tenemos un adelanto del próximo episodio que, como dice acá, se llamará Degesu. Y esto fue todo lo que no viste del capítulo número 15 de Dragon Ball Daima. Lo que sí hay que resaltar, o al menos a mí a parecer, este análisis que quiero hacer de este episodio, es que sigue siendo una especie de transición hacia el clímax final. La verdad es que la narrativa no subió mucho, porque básicamente el capítulo anterior terminó con los guerreros Z ya a punto de enfrentarse con el ejército, con el mundo 1, y acá lo están haciendo, pero se estancó mucho la trama.
Me parece que lo hablábamos en el podcast, en Dragon Pod, analizando este capítulo, que se queda como en el entrepiso, es decir, explica cosas que están muy buenas y muy interesantes, sin embargo, no ahonda en profundidad. Es decir, me encanta la información que brindaron sobre el pasado del mundo de los demonios, sobre Dabura, que él quiso tomar el poder incluso derrocando a su propio padre, como el tercer ojo que se había perdido en teoría. Bueno, fue él quien planeó eso, que se vaya al mundo 3, que también fue muy vivo porque recordemos que el mundo 3 es un mundo donde a Dabura aparentemente lo quieren. ¿Se acuerdan que cuando Goku llegó al mundo 3 junto a Glorio, el Supremo Kaiosama o a Jin o a Nahare, como quieran llamarlo, había una estatua de Dabura en el mundo 3? ¿Será que es el que más prestó atención? Bueno, no lo sabemos. Sin embargo, ahí llevó el ojo, este tercer ojo maligno, pero también podría haber sido porque el mundo 3 es el más caótico de todos y probablemente sea el que más costaba encontrarlo a futuro. Seguramente también porque el 2 estaba bastante ordenado, estaban los de la raza del Supremo Kaiosama, estaban los Namekianos, digo, era un mundo bastante ordenado. Ahora el 3 era un caos y seguramente hubiese sido muy difícil encontrarlo, a tal punto que nunca ni se gastó en hacerlo. Pero la verdad, me encantó ver el pasado de Dabura y cómo llegó al poder, pero siento que se quedó a medias. Porque creo que esta serie, que está hecho también para el que quiere entrar de vuelta al mundo de Dragon Ball, creo que los fans nos quedamos ahí como esperando un poco más. ¿Me querés contar el pasado de Dabura? Y yo como fan te digo, gastame un capítulo entero, contámelo en un episodio de 20 minutos o de 23, depende cuánto dure. Contame bien cómo llegó, por qué lo hizo, cómo planeó robar el tercer ojo, por qué quiso derrocar a su padre, qué hizo su padre para que quiera ser derrocado, o fue por simple ambición. Contame también cuándo llegó Babidi y tomó su mente y quiso ir a la Tierra a derrotar a Majin Buu. Un montón de cosas me parece que quedaron en el tintero. Hablando un poco también, recapacitaba esto, ¿no? Yo no sé cómo queda en cuestión de derechos, pero en algún punto de mi sueño por Dragon Ball o en el sentido de mi pasión por Dragon Ball, siento que hay fórmulas que se pueden repetir. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el anime de Dragon Ball Super, con Super Hero? Recuerdan que hubo otra plataforma que expandió mucho más. Voy con esto. Por ejemplo, cuando uno vio el Torneo de la Fuerza en el anime y en el manga, lo estábamos leyendo en el manga, y claro, en el manga era, por ejemplo, Goku dice, bueno, voy a convocar a todos los guerreros de la Tierra a que peleen en el Torneo de la Fuerza. Buenísimo. Y ya el otro capítulo del manga, ya estaban todos en Corporación Cápsula, listos para ir directamente a ese planeta creado para el Torneo de la Fuerza o Torneo del Poder. En cambio, fíjense lo que hizo el anime. El anime fue un poco más detallista. Fue y mostró cómo Goku iba con Krillin y lo convocaba y lo convencía a L18. Fue como también iba con número 17 para convencerlo y que vaya al torneo. Fue en busca de Freezer. Fue a Ten Shin Han también a buscarlo y visitó el dojo. Fíjense cómo el anime nos expandió la historia del manga, que estaba contada muy simple. Está bien, era lo que buscaba, pero hubo otro medio como el manga y lo expandió. Lo que pasó lo mismo con Super Hero, ¿se acuerdan? Está la película de Super Hero y luego en el manga Toyotaro junto a Toriyama decidieron expandir la historia de Super Hero, crear una precuela de Super Hero antes. De hecho, recuerden que Super Hero casi que arrancó con el Dr. Gedo preso. ¿Se acuerdan que ahí Magenta y la Patrulla Roja lo convocan? Bueno, en la precuela del manga te cuentan cómo llegó a estar preso. Incluso la adaptación de Super Hero tiene más datos también de la película. Y quiero creer que en el fondo están usando esta misma fórmula que creo yo fue muy exitosa de, bueno, te muestro acá Dragon Ball Daima, una historia en 20 capítulos y a futuro, ojalá, no lo sé, ojalá a futuro hagan el manga de la mano de, hablábamos Toyotaro, puede ser, o Naoishi, quien hace la versión Dragon Ball SD con todos los guerreros Z Chibi y está muy buena. Y aparte Naoishi es la primera discípula de Toriyama y sabe un montón de Dragon Ball y del arte de Toriyama. Capaz que en un futuro hacen la adaptación a manga de Daima, pero con más detalles. Como hicieron con Super Hero, como hicieron con el Torneo de la Fuerza, Dragon Ball Super. Digo, ojalá que hagan algo así. Me parece, porque si no, abren muchas puertas, como por ejemplo el pasado del reino demoníaco de Dabura, y me lo pusieron en 5 o 10 minutos, me lo contaron. Y yo quiero dedicarle un capítulo entero, hablame de Dabura. Sabés que Dabura fue un personaje interesante porque fue el gobernante de todo un reino. Digo, no fue alguien más. Entonces,
Me daba esa sensación. Siento que este capítulo se quedó entre medio. Quiso explicar un poco del pasado, que es lo que viene haciendo igual Dragon Ball, contando cómo es el mundo 3, mundo 2, mundo 1, los demonios, Nahare o el Supremo Kaiosama hablando de su pasado. Es un poco esa lógica y está bien. Después hay un poco de pelea. Y este capítulo se quedó pelea, historia. Pero la historia quedó medio ahí. Eso es lo que a mí me pasó con este episodio. Obviamente me gustó ver a Dabura de nuevo. Es un personaje que había que explotar mucho más. Fue muy misterioso en ese entonces. Y me encantó. Pero quiero que ahonden mucho más. No sé cuánto van a hacer. No sé si ya llega el momento. O si van a llegar al momento donde entra Babidi al mundo de los demonios. O al reino demoníaco. Y lo convoca. O toma su mente. Y lo hace su secuaz a Dabura. No lo sé si lo van a mostrar a esta altura. Pero me gustó esa parte. Me pareció que se quedó, como dije, en el entremedio de, bueno, las peleas también fueron... ¿Qué nos pasaba? ¿Qué me pasa a mí analizando esto, ¿no? Esto del tercer ojo de demoníaco, el tercer ojo. En Dragon Ball Daima estamos viendo peleas contra los Tamagamis, contra la policía, que no parecen tan fuertes. Entiendo que es raro acá lo que pasa en un montón de canales de YouTube o en redes analizando las peleas de Goku contra los soldados, que es una vergüenza, que no puede ser, cómo Goku no le gana a los soldados, cómo Vegeta tampoco, por qué no se transforma en Super Saiyan 3 de una. Bueno, mi explicación obviamente es medio ilógico, pero también tiene que ver con que ellos tienen que resguardar su energía y además están en un clima ambiental muy complicado, hace como 60 grados, ¿se acuerdan? De calor, o sea, no debe ser fácil, les cuesta volar, les cuesta pelear. Entiendo que su cuerpo se adaptó, pero hace pocos días que están, no es que están conviviendo hace muchos años. Entonces, es muy complejo, no quieren gastar sus energías de una, porque estoy seguro que saben que se viene una peor. Entonces, a mí me da esa sensación de que por eso no pelean tanto. Pero bueno, las escenas de peleas tenían que estar. Fueron entretenidas, yo que sé, obviamente uno espera más a esta altura, después ver a Vegeta Super Saiyan 3, a Goku Super Saiyan también, digo, esperás más de esto, pero me gustó, me pareció que está bien. Lo que te digo es eso, lo que en mi opinión es esa, el capítulo se quedó en el entrepiso, no fue ni muy arriba ni muy abajo, quiso contar una historia que ojalá más adelante le den más detalles sobre esto. Y bueno, por supuesto me pareció muy interesante esta clásica historia de la resistencia, ¿no? Porque apareció el padre de Pansy, el rey del mundo 3, el mayor gobernante, a ayudarlos a ellos. Clásica historia de ciencia ficción de la resistencia contra el rey maligno, ¿no? Casi como un Star Wars, básicamente, de la resistencia de Luke Skywalker, Leia y los Jedi contra Darth Vader. Bueno, claramente Toriyama siempre ha dicho que es muy fanático de Star Wars. Hay muchas referencias a Star Wars en muchos de sus mangas. Entonces, esto de que aparezca el líder del mundo 3 con su propio ejército ayudando, casi como a la resistencia de este mundo 3 que es caótico, es al que menos bolas le dan, es al más pobre de todos, lamentablemente. Bueno, también está bueno la hermosa pelea de Pansy y su padre peleando juntos. Creo que hay mucho trasfondo y hablando un poco sobre esto, repito en el podcast porque lo hablamos hace poco, Dragon Ball Daima, siento que está escrito como un drama. Más que una historia de Dragon Ball, que lo es, por supuesto, están los personajes y demás. La principal narrativa es hacer algo dramático, ¿no? Que tenga varios hilos, varias historias. Hay la historia del rey Gomá, como nuevo rey de los gobernantes de los demonios. La historia, por otro lado, en paralelo, de Arinsu, que ella misma quiere juntar las esferas para ser la nueva reina. La historia de Goku y los guerreros Z yendo a rescatar a Dende, porque obviamente es el rey de la tierra. La historia también de Glorio, que no sabemos qué toca acá. Entiendo que tiene un trato ahí con Arinsu, pero a dónde va a llegar no lo sé. Me parece que Dragon Ball es un drama. Todo el tiempo hay historias que se van contando. Y la idea es un poco que en el final confluyan todas. Así que esperamos ese final. Quedan solamente 5 capítulos porque terminan los 20 y estamos ansiosos. Se viene la pelea final, se viene la conclusión de todas las historias que estamos viendo. Ya el plan de Arinsu está por develarse. O la relación con Glorio, mejor dicho. Pero bueno, lo que se viene es Degesu. Creo que ahondaré mucho más en este personaje. El encuentro entre Degesu y Nahare, o el Supremo Kaiosama del universo 7, va a ser importante porque son hermanos y no se ven hace muchísimos años. Así que creo que ahora se va a empezar a moldar bien el final de Dragon Ball Daima. Creo que este fue el último capítulo, ¿no? Que es como
la llegada al clímax, ¿no? A la pelea final, a las escenas finales. Este fue el último relleno, entre comillas, y lo que se viene será mucho mejor. Esperemos. Y estos fueron curiosidades, datos, easter egg y todo lo que no viste del capítulo número 15 de Dragon Ball Daima. Será hasta el próximo video.